Les invitamos a realizar un recorrido por la historia de la hipnosis, de la mano de la Sociedad de Hipnosis Profesional de España y su departamento de formación, la Escuela Técnica de Hipnosis. Lo cierto es que la hipnosis siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, definida como hipnosis únicamente a partir del siglo XIX, con una definición de cuño británico, anteriormente denominada mesmerismo, una definición acuñada en Francia, y anterior a eso como magnetismo animal, una definición acuñada en Alemania. Pero incluso anterior a todo eso, la hipnosis ha estado presente entre nosotros como elemento de sugestión, siempre ostentado en manos de las personas que ejercían el poder: magos, sacerdotes, gobernantes, sanadores o curanderos. Pero incluso antes que todo eso, los podemos encontrar en cantes y bailes folclóricos a lo largo de la geografía de nuestro planeta, de carácter repetitivo y monótono, que procuraban atención focacional, que les permitía aislarse del dolor en muchas ocasiones e incluso llegar a la catalepsia. Para que ustedes tengan una idea más clara de cómo ha ido evolucionando la sugestión a través de la autohipnosis o la sugestión inducida, hemos dividido esta historia en 4 etapas. La época no ilustrada, carente absolutamente de conocimiento científico; la época preilustrada, donde los conocimientos científicos son moderados y en muchas ocasiones erróneos; la época ilustrada, donde la evidencia científica en el conocimiento está presente; y la época moderna, la época neuroclínica, donde todos los procedimientos están basados en el conocimiento y la evidencia científica y neurológica. Para abordar esta primera etapa hemos pedido ayuda a nuestro profesor adjunto, Jesús de Gracia, rogándole la mayor esfuerzo narrativo y el lenguaje más simple posible, con objeto de que esta exposición sea entendible para todos. Muchas gracias, Jesús. En la antigüedad, distintos pueblos y civilizaciones utilizaron de una manera u otra la hipnosis como una herramienta muy poderosa. Y si nos remontamos ya en el antiguo Egipto, podemos comprobar hace más de 3000 años cómo esta técnica era empleada por sacerdotes, magos, adivinos. Prueba de ello es Imhotep, arquitecto del faraón Sóser, que en las casas de la vida ya lo enseñaba y lo practicaba. De ahí luego derivó a los templos del sueño y podemos comprobar cómo se utilizaba. El papiro médico Ebers muestra la manera como Imhotep mezclaba la magia con la medicina. Sus fórmulas y remedios para sanar están llenos de rezos y encantamientos, pues consideraba que la medicina no curaría si no se le había dado poder con la energía de la palabra. En los templos del sueño egipcios se practicaba la hipnosis de una manera muy rigurosa. Se empleaba para sanar tanto física como psíquicamente a los adeptos del templo. A continuación vemos unas imágenes de estos templos. Por ejemplo, a un paciente con un problema mental o emocional le indicaban ir a un santuario sagrado para una dosis del templo del sueño. Eso significaba que debía pasar una noche solo en la oscuridad del templo. Bueno, no exactamente solo. El templo del sueño es un precursor antiguo del psicoanálisis moderno. Se remonta a Imhotep, padre de todos los Sunu, de hecho padre de la medicina egipcia, y punto. Luego de su muerte, Imhotep fue venerado como dios, y era en su forma espiritual que insertaba las fantasías en las atormentadas mentes de los pacientes durante las sesiones oníricas en el templo del sueño. En la mañana, el médico sacerdote del templo interpretaba los sueños como una especie de Sigmund Freud antiguo.
La incubación antigua de sueños fue la precursora de nuestro uso actual de la interpretación de los sueños y el entendimiento del ser como un todo, para integrar mejor las partes del ser y lograr la renovación y realización personal. Actualmente, si le preguntan a un médico en qué parte del cuerpo está localizada el alma y la conciencia humana, muchos de ellos solo se encogerán de hombros. La medicina moderna no lo sabe y francamente por mucho tiempo tampoco le importó. Sin embargo, eso está cambiando. Hoy en día la medicina occidental está finalmente alcanzando a los antiguos egipcios. Como los médicos sacerdotes antiguos, los médicos modernos tratan a sus pacientes no solo con cuidado e inteligencia, sino también con corazón y sentimiento. El papiro de Harris o de Evers data de hace más de 3000 años. Este papiro fue descubierto por Edwin Smith en 1863 entre la tumba de un noble tebano, Asasif. Este papiro, después traducido por Chavas, nos cuenta cómo redacta todo un complejo tratado de medicina, entre cirugía, cuestiones como son, por ejemplo, trepanaciones, cómo se trataba a sus enfermos con estas técnicas, entre ellas para la salud mental, donde se aplicaba este tipo de hipnosis. En algunas escenas de este papiro podemos ver en una de ellas cómo claramente un sacerdote está haciendo sus invocaciones, leyendo un texto, y cómo el adepto entra en este sueño totalmente para después ser tratado. Se ve perfectamente cómo este sacerdote está leyendo este ensalmo y cómo el adepto está en un estado receptivo de focalización, en el cual se producían bastantes cambios, tanto a nivel fisiológico, también a nivel espiritual y mental. Este papiro se conserva hoy día en la Universidad de Leipzig y es uno de los documentos más antiguos que nos puedan hablar de hipnosis en la antigüedad. Recordemos que la hipnosis ha ido pasando de culturas de unas a otras, de civilizaciones, una de ellas tan importante para este mundo como es la China. En ella ya emperadores de diversas dinastías la empleaban a través de sus médicos, también lo hacían en grupo, utilizando toda clase de medios, todo tipo de rituales, tanto sonoros como danzas, y destaca sobre todo el precursor de la medicina china, Wan Tai-Sin. Este sujeto misterioso empezó haciendo este tipo de hipnosis a través de la palabra. Con ella era capaz de llegar a poner en este estado de focalización atencional a los enfermos, y a partir de ahí empezaban a experimentar esos cambios tanto a nivel mental como fisiológico. Este médico, por llamarlo así, aunque no era reconocido, hoy día es venerado en uno de los templos llamado como él, Wan Tai-Sin, y está ubicado en Hong Kong. En él accede la gente para pedir todo tipo de curaciones, tanto mentales, psíquicas, físicas. Hoy día es un ejemplo de cómo también la hipnosis ha pasado a través de los siglos a llegar a materializarse en estos templos. La hipnosis fue pasando de cultura a cultura, y podemos ver también cómo en la India de los Vedas, la India misteriosa, esa cultura que siempre ha procurado mantener un equilibrio entre mente y cuerpo, y cómo a través de distintos métodos, por ejemplo, el yoga, son capaces de empezar a controlar la mente para sanar el cuerpo, también en un plano espiritual. Estas imágenes nos detallan un poquito lo que es el yoga en la actualidad. Aquí podemos ver por medio de asanas cómo este yogi indo es capaz de controlar su cuerpo sin sentir el mismo dolor, y cómo lo maneja con ese control de su mente, esa autohipnosis que podríamos llamar, y cómo es capaz de efectuar estos giros de pierna, de cabeza, mantener el equilibrio. Es algo que consiguen con la práctica y el dominio mental. Dentro del yoga podemos ver también cómo hay otros tipos de yoga. El Hatha Yoga,
que combina estas posturas a través de centralizar la mente en el cuerpo y cómo es capaz de llegar a un nivel de concentración tal que es capaz de inhibir todo tipo de sensación corporal. El yoga ha pasado a la actualidad como una técnica de la India, en la cual hoy día podemos tener muchas referencias de cómo a través de la mente, con la espiritualidad, somos capaces de controlar estos estados, que al fin y al cabo son autohipnosis. Podemos ver cómo este yogi es capaz de cambiar las posturas sin sentir ningún tipo de sensación, de dolor. Es capaz de inhibir cualquier sensación. El yoga en la India se ha establecido como doctrina espiritual, pero no olvidemos que siempre partimos de una base donde la hipnosis siempre ha creado este tipo de sensaciones, de tipo de manejar el cuerpo, la mente, y que al fin y al cabo es hipnosis. Bien, podemos ver ahora cómo en el siguiente vídeo el yoga se ha establecido en la India y qué representa. Desde hace miles de años, la meditación ha sido una técnica utilizada con el objetivo de trascender la realidad observable y como herramienta de conocimiento de uno mismo. Hasta hace poco tiempo pertenecía al dominio de las religiones orientales y estaba envuelta de un cierto misticismo. Pero en la actualidad ya nadie duda que una buena salud mental influye sobre el estado fisiológico del organismo y los científicos empiezan a entender los cambios que se producen en nuestro cerebro durante la meditación y cómo repercute bioquímicamente en nuestro cuerpo. Los beneficios de la meditación van más allá de mejoras psicológicas sobre nuestro estado de ánimo, capacidad de concentración, niveles de creatividad y memoria. Ya en el Tíbet, hace más de 500 años antes de Cristo, Buda, el precursor del budismo actual, ya en sus enseñanzas metía esta manera de autohipnosis. Con esta meditación llegaban sus discípulos a hacer grandes milagros, capaces de concentrarse en un único objeto, capaces de trascender todo el mundo visual y capaces de hacer esto que les vamos a ofrecer en este vídeo, y cómo los monjes hoy día, a través de esta meditación, han sido expuestos a todo tipo de mediciones. Por medio de tomografías se puede comprobar cómo su mente es capaz de entrar en una relajación, en una paz, en esa autohipnosis que llamamos, en esos estados de conciencia en los cuales se pueden inhibir de todo tipo de sensorialidad, capaces de mejorar su aspecto tanto físico como mental. También podemos ver en estas imágenes cómo esta técnica llamada tummo, que consiste en mojar sábanas en agua y a través de la concentración y de la meditación son capaces de generar una temperatura tan alta que al ponerse esas sábanas son capaces de secarlas. Estos son pequeños detalles de lo que nuestra mente es capaz de hacer, tanto en estas doctrinas como son espirituales como mentales, y que podemos alcanzar estos estados de autohipnosis en los cuales somos capaces de mejorar cualquier aspecto, tanto físico como mental. Estos monjes llevan practicando cientos y miles de años. A través de estas técnicas son capaces de controlar su mente, capaces de hacer estas maravillas del cerebro. Y de aquí podemos pasar ver cómo la hipnosis a través de la historia también se ha establecido en otras culturas, como puede ser en la cultura hebraica. En el judaísmo está plagado de ejemplos. Por ejemplo, podemos ver cómo el rey Jeroboam, hijo de Salomón, en este relato bíblico nos cuenta un hecho que alude a estos estados de hipnosis. A continuación podemos ver esa escena. Por orden del Señor, un profeta de Judá llegó a Betel y gritó contra el altar: Nacerá un descendiente de David, llamado Josías, que sacrificará sobre este altar a los sacerdotes de los santuarios de las colinas. Esta
es la señal de que es el Señor quien ha hablado. El altar va a rajarse y se derramará la ceniza que hay encima. Jeroboam extendió el brazo contra el profeta y ordenó: Prendedle. Pero el brazo se le quedó rígido sin poder acercarlo al cuerpo. El altar se partió y la ceniza se desparramó por el suelo, como había anunciado el Señor por el profeta. Entonces el rey suplicó al profeta: Por favor, aplaca al Señor tu Dios y reza para que recupere el movimiento de mi brazo. El profeta aplacó al Señor y el brazo del rey quedó sano como antes. Asimismo, la Biblia nos cuenta cómo el rey Saúl era apaciguado por los cantos y ensalmos y la música de la lira de David. El rey, tras haber pecado contra el Señor, necesitaba que estos versos y esta música calmaran toda esa malestar que se encontraba en su cuerpo, en su ser, y que David era capaz de inducir esos estados de calma, de tranquilidad. Simón el Mago, también, otro contemporáneo samaritano de Jesús, obraba estos mismos milagros a través de este poder de sugestión, de la palabra, del toque, y era capaz también de obrar estos milagros con los enfermos. Recordemos que todo esto es una manera de utilizar la hipnosis que hoy día comprendemos de otra manera. Siguiendo con la historia de la hipnosis, podemos llegar a Grecia, donde después del relevo de la cultura egipcia, los templos del sueño siguieron funcionando. Asclepio, dios de la medicina griego, es un ejemplo de cómo era venerado en estos templos. Este dios, a través de algunos templos como el de Epidauro, que podemos ver en las imágenes, ya en ruinas, cómo era capaz de, tras entrar en esas salas inmensas de ese templo, a los enfermos se les hacían ejercicios físicos para cansarlos, a través luego de hierbas medicinales, se les empezaba a relajar en distintas estancias del templo, pasando todas ellas por distintos niveles, en las cuales había fuentes de agua. Estas fuentes producían unos sonidos tales que los enfermos que iban allí a sanar inmediatamente reducían su actividad mental y después pasaban a una sala donde el sacerdote del templo, con sus ensalmos, rituales, invocaba al Dios y hacía que estos enfermos entraran en un sueño profundo en el cual se les diagnosticaba y se les aconsejaba un tratamiento específico. Estos templos después derivaron a la antigua Roma. En estos templos, que hoy día desgraciadamente no podemos ver detalladamente, pero que sí hemos conservado algunos datos de ellos y podemos comprobar cómo la hipnosis era un tratamiento eficaz para solucionar todo este tipo de afecciones a los problemas humanos. Podemos destacar también en la cultura helenística cómo ya en la Ilíada Homero describe en un detallado pasaje cómo Afrodita, con unos ensalmos, encantó al dios Zeus y le hizo entrar en un sueño profundo. Sirvan estas imágenes para ver cómo fue ese encantamiento, ese estado en el cual Zeus quedó después de estas palabras de Afrodita. Ya en la Ilíada de Homero se cita un procedimiento de sugestión parecido a una hipnosis. Afrodita incita así al sueño: duerman los brillantes ojos de Zeus bajo sus cejas sin demora en cuanto me eche a su lado. El rey Pirro de Egiro también en sus batallas utilizó esta técnica hipnótica para conseguir que sus guerreros subieran su autoestima y a un peligro de la vida. Por eso se llamaban las victorias pírricas, porque en ellas caían muchos de sus soldados, pero a él no le importaba, utilizaba estas técnicas de sugestión para poderlos llevar a la batalla y así hacer que ellos fueran y dieran todo en esa batalla, sin ningún riesgo y sin saber que corría riesgo su vida. A través de estas técnicas era capaz de llevarlos a ese estado en el cual la autoestima les subía y eran capaces de enfrentarse a cualquiera. Esto también lo hacía Alejandro el Magno,
que con su caballo paseaba por todas sus tropas y con esas palabras los alentaba para que fueran a la batalla sin ningún tipo de temor. Siguiendo con la cultura mesopotámica, también a las orillas del Éufrates y del Tigris había culturas como es la antigua cultura persa, los asirios, que ya en sus templos también entraban a tratar a estos enfermos con estas técnicas hipnóticas de sugestión. También podemos ver cómo los caldeos, que eran un pueblo sabio, en astrología sobre todo, también utilizaban estas técnicas hipnóticas para sanar a su pueblo. De ahí pasamos al Imperio Romano. En el Imperio Romano también se veneraba a Esculapio, que es la derivación de Asclepios, el dios griego. Los romanos también utilizaban estas técnicas hipnóticas y conservaban esos templos del sueño, y a través de ellos también procedían a curar a sus enfermos. Vespasiano, el emperador romano, en una de sus campañas en Egipto, visitó el templo del Serapión, de Serapis. En él cayó en un trance profundo y cuenta la leyenda que unos sacerdotes le encontraron y que al despertar de ese sueño se vio dotado de todo tipo para hacer cualquier tipo de milagro. A través de ese sueño fue capaz de creerse, de sugestionarse y de creer que era posible llevar todo esto a su vida, a su imperio. Ya después de Roma, la hipnosis pasa a través también del mundo árabe, en el Islam, y distintos pueblos también, y de categorías sacerdotales como son los sufíes, esa casta sacerdotal que también utilizaba estas técnicas hipnóticas para comunicarse con la divinidad. También a través de los derviches podemos ver en este vídeo cómo con sus danzas mágicas entraban en trance y eran capaces de conectar con esa divinidad. Y ya llegando a este punto de la historia, la hipnosis pasa y llega a la historia a través ya de todos estos pueblos y culturas que la han mantenido y que hoy día podemos interpretar con nuestro nivel tecnológico y de comprensión de la mente humana, del cerebro. Y hasta aquí esta parte de la hipnosis en la antigüedad. A continuación les pasamos con nuestro profesor Jesús Genaro para que continúe con esta historia de la hipnosis. Como hemos podido ver, en esta primera etapa la hipnosis se aplicaba como elemento puramente sugestivo, que hoy conocemos como condicionamiento instrumental en psicoterapia y que se podía aplicar bien a través de la lingüística o bien a través de estímulos generalmente asociados a las creencias religiosas, místicas, esotéricas o populares. Hemos podido apreciar que muchos de estos estímulos se mezclan a menudo con el folclore, dando como resultado una rica variedad de músicas y danzas de carácter sacro y folclórico que han enriquecido toda nuestra historia. Estos estímulos saltan pronto a Europa, que toma buena nota y los adopta con prontitud, fundamentalmente a través de los caballeros templarios. Para ilustrarnos sobre este asunto, hemos pedido la colaboración de nuestro profesor adjunto, Ángel Mateo, rogándole que también, al igual que en la ocasión anterior, haga un esfuerzo de narrativa y lenguaje simple que sea entendible y asumible para todos. Bien, buenos días a todos. Vamos a proseguir con la historia de la hipnosis, suponiendo que estemos hablando del mismo tema, porque como saben, la palabra hipnosis hasta el siglo XIX no es acuñada, por lo tanto estamos hablando de técnicas y de situaciones que se estaban manejando, pero reciben una cantidad de nombres distintos. Lo más abundante, el nombre más común,
viene a ser o bien el control mental o bien las técnicas sugestivas, que es lo que más se divulga. En el paso de Grecia a Europa de este tipo de conocimientos, estamos en una época donde el oscurantismo es prácticamente total, las sensaciones iniciáticas y ocultistas tienen un predominio enorme, que además se fomentan con la incultura de la población y demás, y estamos en una época donde es muy difícil el conseguir arrancar información clara y contundente. Además ocurre que los grupos de gente que tienen una formación un poquito más superior empiezan a utilizar este tipo de técnicas en su propio beneficio para ganar adeptos, para ganar conversos, para su propio beneficio. Y el grupo más notable que se establece en estos momentos, en estos inicios de este grupo de siglos que estamos manejando, que es finales del 12, principios del 13, son los caballeros templarios, que se reúnen 9 señores acaudalados en Jerusalén, y ante la enorme inseguridad ciudadana que podríamos decir reina en la época, de salteadores de caminos, ladrones y demás, de toda la gente que iba a ver los lugares santos allí a Jerusalén, deciden establecerse como una especie de canónigos, aceptando el código de los canónigos de absolutamente de pobreza y de castidad, pero con sus bienes cuantiosos conseguir ser una potencia económica que pudiera ser predominante en la época. Se ofrecen al rey en estos momentos que está en Jerusalén, el rey Balduino II, y el rey Balduino II los acepta, les parece una defensa de los seguidores de Cristo, de la religión católica, bueno, aceptable. Incluso les parece que es una especie de inversión correcta porque ellos no quieren nada especial. Entonces los destina a vivir, a habitar al lado del templo, y al vivir al lado del templo, de ahí viene el nombre de templarios, los que viven al lado del templo. Son 9 caballeros, y estos 9 caballeros, no sé si por cábala o por coincidencia, durante 9 años están vistiendo sus ropajes habituales. A partir de los 9 años que ya se ha incrementado el grupo, no olvidemos que llegan a ser más de 3000, ya se ha incrementado el grupo, es cuando adoptan la cruz y cuando adoptan la vestimenta y los sellos y los estandartes que les son propios y que han trascendido a través de la historia. Estos caballeros regresan a Francia para hablar con el rey francés, que no les hace demasiado caso, no lo ven demasiado bien, les parece bien que haya unos señores que defiendan a los visitantes de los templos y de los lugares sagrados, pero bueno, se queda ahí. La parte notoria de los templarios es que disponen de un conocimiento de técnicas, llamémosle parapsicológicas, esotéricas, porque indudablemente siempre coincide que cuando construyen una iglesia, que construyen muchas, cuando construyen una iglesia lo hacen en lugares donde viene a demostrarse que hay un acúmulo de fuerzas energéticas que no se sabe muy bien de dónde vienen y que ahí están y que se acumulan en ese punto. Es decir, manejan una serie de conceptos en plan absolutamente ocultista, esto no lo transmiten a nadie, se queda de forma endogámica dentro de la organización, y esto les permite un crecimiento enorme con unas riquezas terroríficas a lo largo del tiempo.
Vuelvo a decir que llegaron a ser bastantes más de 3.000, se extienden por toda Europa, construyen un montón de catedrales y se les conoce como los constructores de catedrales. A medida que va pasando el tiempo, los templarios es como si empezasen a diluirse. No se sabe muy bien cómo ni por qué, pero yo creo que hacen bueno el principio de la física de que nada se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Ellos también se transforman, es la impresión que a mí me produce, porque empieza, en el siglo XIV, empieza a aparecer un nuevo grupo que son los masones. Curiosamente, el nombre masón en francés significa albañil. Y qué casualidad que también se dedican a construir catedrales. No sé si es una coincidencia o es una sucesión en el tiempo y una readaptación a otros medios y a otras circunstancias. Llegados ya estos siglos del XIV, finales del XV, se conoce que tanto templarios como masones están utilizando técnicas sugestivas, bien para defenderse de la población falta de ilustración, incrédula y muy proclive a historias y a temas que son de leyenda, y por otro lado para manejar esas masas un poco a su antojo y un poco a su aire, descaradamente, claro. El único que a finales del siglo XV, principios del XVI, evidentemente, despunta un poquito y se sale un poquito de la norma, es Paracelso. Paracelso nace en 1493, es decir, cuando empieza el siglo XVI tiene 8 años. Pero se hace filósofo, teólogo y médico. Y según Lerner practica una doctrina mezcla de un naturalismo panteísta y de una mística especulativa. Se le define y se le denomina como un genio y un charlatán, las dos cosas a la vez. La realidad es que Paracelso, con las técnicas de este tipo que se venían utilizando, revoluciona lo que hasta la época se venía haciendo, da un paso positivo en favor de todas estas técnicas sugestivas y se queda ahí. Recorre Asia, recorre África, recorre toda Europa y se habla de que produce curaciones espontáneas muy curiosas con la imposición de manos. Supongo que a todos les suena que hoy existe la sanación y que se trata de imposición de manos y que hoy está perfectamente claro que es una reacción de tipo psicosomático en sentido positivísimo. Pero en aquella época no se sabía toda esta historia, claro. Entonces, Paracelso revoluciona positivamente y es el que empieza, digamos, a rozar o a tocar temas de salud curativos con técnicas sugestivas. Mientras tanto, los masones siguen una evolución paralela, constante, y lo mejor es que veamos un vídeo que define perfectamente cuál es la evolución de la masonería, qué persigue, qué no persigue, qué consigue y qué deja conseguir, porque esto está bastante estudiado y este vídeo, que está traducido directamente del inglés, es un vídeo muy explicativo y muy razonable. Adelante, vídeo. Durante más de 400 años, desde el siglo XIV hasta finales del XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios subsistieron como sociedades secretas relativamente aisladas, con una influencia limitada, hasta que, el 1 de mayo de 1776, en Baviera,
La humanidad vio lo que podría ser su peor destino. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico, educado con los jesuitas y que sabía mucho de ocultismo, formó una nueva organización secreta que aglutinaría a todas las demás con un fin inconcebible: hacerse con el control total del mundo y de sus recursos y dominar por completo a sus habitantes. Weishaupt la describió eufemísticamente como un nuevo orden mundial. Esta hermandad diabólica se fundó inspirándose en una síntesis de las ideas centrales de sociedades secretas anteriores. Combinó ingeniosamente los conocimientos y ritos secretos masónicos, el misticismo islámico, artes mortales y uso del hachís de los asesinos, el carácter influyente del priorato de Sion, así como la riqueza, poder, organización militar y venganza contra la Iglesia Católica de los Templarios. A todo eso, él añadió sus conocimientos de ocultismo. No fue mero accidente que escogiera el 1 de mayo, una fecha muy importante del calendario satánico, para fundar su asociación. El grupo se llamaba Illuminati. La traducción pública era inspirados intelectualmente. Pero Weishaupt dijo en privado que la palabra provenía de Lucifer y significaba poseedores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin acabar y un ojo encima con rayos de luz irradiando en todas las direcciones. El ojo representaba la clarividencia y la sabiduría de la hermandad iluminada que domina el mundo. El fundador enumeró a sus seguidores los 5 medios principales secretos que se emplearían para lograr su objetivo de dominar el mundo en su totalidad. 1. Se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. 2. Los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. 3. Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. 4. La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación, de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. 5. La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. El grupo se componía al principio de masones del grado 32 y utilizaba diversas logias masónicas de tapadera como lugares de reclutamiento. El masón reclutado de mayor categoría fue un noble del norte de Alemania, el barón Kanicki, conocido también como Adolf Francis, un personaje clave en el mundo masón europeo. Los Illuminati eran muy reservados, hasta el punto de llamarse a sí mismos y sus centros con nombres clásicos falsos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Kanicki era Filo, la sede era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Las fechas se indicaban de forma codificada. Bajo la dirección de Kanicki, el número de miembros ascendió a más de 3000. Pero un triunfo tan rápido también provocó oposición. Los jesuitas se habían opuesto a los Illuminati desde el comienzo y al final todos los sacerdotes acabaron siendo enemigos acérrimos. La Iglesia Católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores. Pasaron a la clandestinidad,
y añadieron un objetivo secreto más: infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas? Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás solo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. En menor grado, los asesinos han aparecido en público de vez en cuando en la historia. A principios de la década de 1800 se les vio en la India bajo la dirección del Aga Khan, al que atribuían poderes divinos. A finales de esa década, el Aga Khan les llevó a Afganistán, donde mantuvieron una relación duradera con los británicos. Posteriormente, los descendientes del Aga Khan se infiltraron en la cultura occidental. Un ejemplo destacado fue cuando el príncipe Ali Aga Khan, nieto del Aga Khan II, se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth. ¿Han quedado los asesinos, como orden secreta homicida, relegados ya al pasado? Por el derramamiento de sangre actual a manos de extremistas islámicos, se diría que los asesinos siguen vivos y activos. El priorato de Sion también sigue en pie. De hecho, se piensa que varias figuras históricas ilustres han ejercido de grandes maestres del priorato y existen pruebas que lo confirman. En 1975 se descubrió algo en una biblioteca de París. Según están escuchando llamados la Dossier Le Carré. Creo que se les estarán poniendo los pelos de punta, porque estarán oyendo cosas que son de hoy, que están en activo, que son normales, que están ocurriendo, que están sucediendo. Bueno, negar la realidad es absurdo. Ahí detrás aparecía Mitterrand con el brazo estirado, en fin. Hay una tal cantidad de coincidencias y de extrañas conexiones, que la verdad es que depurarlo es punto menos que imposible, porque el secretismo es lo que domina a toda esta gente. No obstante, tenemos un dato, una prueba fehaciente que es absolutamente descriptiva del poder, de la potencia, no solo de convencimiento, sino que además económico, de la potencia de estos grupos a lo largo de la historia. Concretamente, el dólar estadounidense, la moneda, no está muy claro de cuándo nace, pero parece ser, hay quien la sitúa en 1785, es decir, finales del siglo XVIII, hay quien la sitúa en 1825 o 40 años después. Bueno, más o menos en la horquilla del final, nacimiento del 18 al 19, parece que es cuando el dólar USA nace. Nace en la forma que tiene hoy. Y vamos a ver un vídeo que describe a las mil maravillas todos los pormenores de el por qué cada cosa está en el billete del dólar. Mejor que se lo explique yo, vamos a ver este vídeo, que la verdad es que es francamente ilustrativo. Dentro vídeo. De las aguas del caos surge el fénix y las tierras de Egipto nacen. Creo que el uso del fénix en los primeros diseños era para representar la idea de renacimiento, mostrar una nación que surge de la rebelión en un momento de formación. Pero el fénix fue desechado por el águila calva estadounidense.
Hubo largas discusiones entre los fundadores de la nación sobre cuál sería nuestra ave nacional, pero creo que siempre supieron que sería el águila calva. Leo de un escrito masónico: en misticismo, el águila simboliza la iniciación y era sagrada para el sol, también el dios solar egipcio Amon-Ra. Se sugiere que el águila no es estadounidense, sino que simboliza al dios egipcio del sol. Sabían que había una conexión entre el dios sol y el águila, así que usaron ese símbolo de iniciación en los secretos de la logia masónica y en la antigua religión misteriosa. Según los teóricos, las estrellas sobre el águila probarían que los masones ocultaron sus mensajes en el billete de $1. Sobre el águila hay 13 estrellas de 5 puntas. Al unirlas con una línea, aparece una estrella de 6 puntas. Si la alzamos y colocamos sobre la imagen de la pirámide, apunta a letras específicas de las frases en latín alrededor, que serían un anagrama. En el diccionario, la palabra anagrama significa mezclar intencionalmente las letras de una palabra para ocultar la palabra real. Si las vuelves a combinar, aparece masón. Así es como sabemos que los masones escogieron los dibujos en el gran sello de Estados Unidos. La búsqueda de significados ocultos en la iconografía del dólar no se limita a las imágenes. Se alega que el número 13, el más temido y supersticioso de todos, se esconde en los símbolos del billete. En 1960, los masones publicaron un artículo en la revista New Age, en el cual identificaron el 13 y los números de diferentes símbolos relacionados con este como masónico. Resaltan la repetición del número 13. Hay 13 hojas en la rama de olivo de la garra derecha, 13 flechas en la izquierda, 13 estrellas sobre el águila y 13 barras y franjas en el escudo. En todas las sociedades secretas, el 13 tiene una enorme importancia simbólica. Este número simboliza renacimiento y regeneración. Cuando algo está naciendo, cuando se está formando, no es un proceso fácil. Así que el 13 puede significar no solo renacimiento, sino también muerte. Muerte de lo viejo, nacimiento de lo nuevo. Se ocultó intencionalmente el 13 como número masónico en el dorso del billete. El 13 es de mal agüero en muchas culturas, pero según teorías de la conspiración, tiene implicaciones mucho más siniestras. El 13 representa el número de Satanás, el diablo. Creo que por eso los masones reverencian el 13. Esto lo cambia todo. Además, creen que otros números en el diseño del gran sello tienen un significado especial para los masones. En el águila del gran sello, si cuentan sus plumas, notarán que hay 32 en el ala izquierda y 33 en la derecha. Estas harían referencia al grado 33 del Supremo Consejo del Rito Escocés. Los francmasones más eminentes de Estados Unidos con sede en Washington. El Supremo Consejo del grado 33 alega en sus propios documentos ser la jurisdicción madre del mundo, el Consejo Madre. Manly P. Hall los llamó la organización más poderosa sobre la tierra, que ordena reyes y decide el destino de los pueblos. Eso se llama poder. Una última evidencia en el billete de $1 revelaría el complot masónico. Sobre el ojo en la cúspide de la pirámide se lee la inscripción en latín, Anuit Coeptis, que traducida libremente diría, la providencia ha favorecido nuestros esfuerzos. Pero las teorías de la conspiración señalan que, al combinarla con la segunda frase, surge un mensaje siniestro.
El destino de Estados Unidos se oculta en las frases latinas Anuit coeptis novus ordo seclorum, anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. Ese es su objetivo. El nuevo orden mundial será global cuando se instituya en un futuro cercano. Un nuevo orden mundial que aboliría el gobierno y la iglesia, en marcado contraste con el mensaje arriba del 1 en letras del billete. En Dios confiamos. Será una nueva civilización, no viviremos como lo hacemos ahora. Se predice que el nuevo orden mundial será un fenómeno global. Ignorará las fronteras nacionales y la propiedad privada. Las religiones tradicionales serán reemplazadas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones. La teoría dice que estos grupos tienen la intención de gobernar el mundo y que esto es inherente a los fundadores de la nación y la creación del gran sello. Imagino que estarán perplejos si no conocían esta historia. Pero la historia es así, y es terca y tozuda, y la realidad es que todos los intentos van en la línea de lo que parece ser que esta gente habla. Si nos metemos ya en organizaciones de tipo económico-político como la desconocida trilateral y sociedades de este estilo, que son los que realmente están gobernando el mundo, bueno, digamos que sobran comentarios y llega uno a pensar que hay tal potencia delante que combatir algo de esto es muy complicado. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo de la medicina simultáneamente? Estamos en una época en que, digamos, Mesmer acaba de morir o está a punto de morir o está ya muy mayor. ¿Y cuáles son las consecuencias que el mesmerismo está trayendo a la época, la clase médica más ilustrada? Estamos hablando ya de finales del 18 y sobre todo de principios del 19. Bien, en este momento vamos a sacar a colación tres personajes que parecen verdaderamente importantes. El primero de ellos es James Braid. Quiero que sea el primero, no solo porque los voy a dar un poco en orden cronológico, y el más veterano es James Braid, nace, como están viendo, en 1795, pero es que James Braid es el autor del bautismo de estas técnicas sugestivas o del control mental, o como se quiera llamar, con el nombre de hipnotismo. Como todos saben, palabra que viene del griego hipnos, sueño. Bien, el señor Braid, el doctor Braid, es un cirujano escocés que ha oído hablar del tema de los fluidos magnéticos de Mesmer y que tiene un amigo íntimo, otro doctor, el doctor Lafontaine, que sí ha conocido a Mesmer y ha aprendido de él. Entonces, él se encierra con Lafontaine para estudiar y aprender y extraer todo lo que de positivo hay en este tipo de técnicas, pero desposeyéndolas de la parte mística, esotérica, y traduciéndolo directamente a un trabajo, digamos, clínico. Es el primero que se acerca a ese concepto y el que empieza a manejarlo. Concretamente lo empieza a aplicar en la cirugía y lo empieza a aplicar con anestesia. James Braid es un cirujano de principios del siglo XIX, donde todavía no estaban las anestesias, bueno, ni mucho menos en el lugar en que están hoy, y la verdad es que realiza operaciones con la inducción analgésica o anestésica en hipnosis. James Braid, quizá por estar en Escocia y no tener demasiada relación, sí baja a Inglaterra, a Francia alguna vez, pero se aísla y simplemente bautiza la hipnosis
y tiene el gran mérito de ser no solo el que a partir de ahí dará lugar a que cuando hablemos de hipnosis sabemos de lo que estamos hablando, más o menos, y que esto tenga un nombre y que tenga una dirección y sobre todo darle la proyección y el enfoque médico que debe de tener. La segunda persona que vamos a mencionar es otro médico, es el doctor Charcot. El doctor Charcot, Jean-Martin Charcot, nace en París, hijo de un carrocero. Enseguida destaca por su enorme inteligencia, consigue entrar en la Academia de Medicina, se hace médico y finalmente, no les voy a cansar con una biografía muy cargada, consigue su famosa plaza en el Hospital de la Salpêtrière. El doctor Charcot es el precursor de la psicopatología, es el precursor de todo lo que son enfermedades de origen psicológico. Por ejemplo, es el primero que describe puntualísimamente la esclerosis lateral amiotrófica. Es el que descubre junto con Marie y con Tooth el famoso disfunción del pie de Charcot, Charcot-Marie-Tooth, que es una deformación genética adquirida, por lo tanto, es decir, viene de padres a hijos, y que tiene unas malformaciones en las piernas y en los pies tremendos. El doctor Charcot no solo que impulsa la hipnosis desde una forma tremenda, porque la está utilizando continuamente, pero empezamos a decir que Charcot no solo es un impulsor de la escuela de Salpêtrière, es el jefe de la escuela de Salpêtrière, sino que instaura un poco los graves defectos que la hipnosis va a tener siglos después. Porque el doctor Charcot lo que le apetece, ahí en ese vídeo aparecen alumnos insignes del doctor Charcot en clase, delante de una paciente aparentemente hipnotizada, el que está debajo del todo mirando atentamente con un delantalito blanco y una barbita, es un hombre del que habrán oído muchísimo hablar de su síndrome, el doctor Gilles Latourette. Los demás son médicos también conocidos, famosos. La clase de la Salpêtrière de hipnosis de Charcot en su época fue real y auténticamente famosa. Estamos hablando ya de finales del 19, es decir, estamos hablando ya de una época que nos roza, que se nos aproxima mucho más. El doctor Charcot, hay que decir que lo que le interesaba era estudiar la histeria. Trabaja con histéricos e histéricas, especialmente femeninas, histéricas. Y para sus clases, lo que hace en hipnosis es provocar un estado de histeria, provocar esos estados histeroides, para ver de qué forma las sugestiones, introducidas también en ese momento, podrían calmar o podrían producir beneficio en las histéricas. Evidentemente, los resultados son más bien cortos, porque si en un estado de hipnosis yo consigo alterar a mi paciente de tal manera que le estoy generando una histeria, difícilmente la sugestión de signo contrario podría paliar en lo que yo mismo he generado. Hoy día hay alguna técnica que se parece bastante, muy sofisticada y mucho más positiva, evidentemente, que es como podemos llamarla, se denomina así, la idea paradójica o la gran paradoja. Entonces, es entrar por la parte contraria a la que el paciente necesita para hacerle ver claramente que lo que está haciendo es negativo. Bueno,
es muy complicado de explicar así rápidamente. Pero el doctor Charcot es el que preside la Salpêtrière y el departamento de histeria, de psicopatología o psiquiatría, y es el padre de todo este desarrollo, teniendo verdaderas aportaciones importantes en el mundo de la neurología, verdaderas importantes aportaciones. Uno de sus alumnos principales, que no aparece en esos vídeos, fue Freud. Con Freud tuvo un intenso contacto. Freud aprendió hipnosis de Charcot, y yo, para mí, tengo que también le induce el gran error de de Freud, porque Freud llega un momento en que se ve obligado a elegir entre el psicoanálisis y la hipnosis, y elige el psicoanálisis. Lamentablemente, hoy el psicoanálisis, quedan dos reductos en el mundo donde se practica. Uno es Argentina, el otro creo que es Francia, algo Estados Unidos. Está francamente cuestionado desde un punto de vista incluso científico, porque se ha venido a demostrar que en los córtex profundos cerebrales, después de hacer un psicoanálisis, como se debe de hacer, de alrededor de 6 años, no se han producido cambios reales, tangibles, visibles, en los córtex profundos, mientras que con terapias breves, como puede ser la hipnosis, pero muy potentes y muy eficaces, esos córtex sí que aparecen, en los córtex profundos sí que aparecen esos cambios, Entonces, tenemos estos tres grandes personajes que son los que dan un poco, marcan el inicio de lo que podría empezar a ser la hipnosis en un futuro inmediato. Evidentemente, a partir de aquí aparecen doctores de la talla de Pinel, de Pierre Janet, empiezan a subirse al carro los norteamericanos, y esto ya es objeto de seguir estudiando y seguir ampliando con biografías y con las aportaciones de todos estos doctores. Evidentemente, hemos pasado un repaso sucinto en unos siglos, desde el 11-12 hasta el 18 y los albores del 19, donde pasamos de un oscurantismo casi total por parte de templarios, masones, illuminatis, pasamos a unas reacciones que empiezan a atisbar, a prometer un futuro desde un enfoque puramente más médico, más clínico, sobre las técnicas de la hipnosis. Desde aquellos enfoques hasta hoy, cualquier parecido es pura y lamentable coincidencia. Pero bueno es que aquella gente haya abierto esos caminos, porque sin ellos, evidentemente, hoy no sería posible la comprensión de tantas cosas. Pero detrás de mí vienen personas que van a ir aclarando cuáles son esos procesos, cuáles son todos esos avances, quién los hace, de qué forma, cómo, por qué, incluyendo errores posibles, pero esta es la apasionante historia del tema que tenemos entre manos, que es nada más y nada menos que la hipnosis. Les agradezco la atención y espero que lo que sigan viendo a continuación les siga gustando, y espero que esto también haya sido de su complacencia. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Ángel, por el esfuerzo narrativo y simplista de la exposición. Y como hemos visto, el conocimiento científico avanza y la historia lo hace con él. De esta manera nos introducimos en la época preilustrada o precientífica. En esta época los conocimientos son moderados, no son exactos, y se entremezclan, concomitan un poco la ciencia y el folclore popular.